Capítulo 101. La amarga verdad. Con solo mirar a Sarutobi Hiruzen, Tsunade y los demás sintieron un presagio. Una sospecha surgió en sus mentes, una terrible, impensable, que antes habían alejado de sí mismos. Profesor, ¿quieres decir? La voz de Tsunade se volvió pesada al instante. Sí. Conocimos a Uchiha Yue. Incluso hablamos con él, empezó Hiruzen, y se podía ver un cansancio mortal en cada palabra. Pero no mostró ningún remordimiento. Ni una gota. Uchiha Yue forma parte de Konoha, pero ni siquiera hay un grano de la voluntad de fuego en su corazón. No le importa el destino del pueblo. Tsunade, Jiraiya, todos estábamos terriblemente equivocados. El rostro de Sarutobi Hiruzen se torció en una mueca de arrepentimiento. Si lo hubiera sabido antes, él y Danzo no habrían tenido que representar esa patética farsa de persuasión. Incluso cambió el plan original, decidiendo concederle a Yue el título de Hokage y luego, poco a poco, hervirlo como una rana en agua tibia. ¿Quién lo iba a decir? Una nativa del pueblo que no siente el más mínimo afecto por ella. El asesino del Hokage y sus compañeros, que no se siente culpable. No había lugar en su alma para la voluntad de fuego, solo el egoísmo primario de una bestia que no podía ver más allá de sus propios deseos. Debe entenderse que el asesinato de camaradas en armas es un crimen tan grave contra el espíritu de la aldea como el asesinato del Hokage. Y Yue no solo intentó, mató. Y aún después de eso, Hiruzen estaba dispuesto a darle una oportunidad. Una oportunidad para convertirse en un nuevo líder. ¡Qué generosidad! ¡Qué misericordia! Pero esta bestia, Uchiha Yue, aunque, el sabor de Danzo e Itachi, jeje, no estaba nada mal. Una sonrisa extrañamente extraña cruzó el rostro de Sarutobi Hiruzen por un instante. En ese momento, en pleno calor de la batalla, no se había dado cuenta de nada, pero ahora el recuerdo le hizo estremecerse y saliva se acumuló en su boca. Una ola de placer prohibido recorrió su alma. Este sabor, esta sensación de fusión, jeje, ja, fragmentos de recuerdos de otras personas giraban en mi cabeza. Nos convertimos en uno, jeje. Ja. Hiruzen rió suavemente, pero luego se detuvo, horrorizado consigo mismo. La expresión de hambre y satisfacción desapareció, sustituida por una sonrisa amarga. Absortos en su propio dolor, los demás no notaron esta terrible metamorfosis. ¡Pam! Jiraiya cayó de rodillas. Su rostro estaba contorsionado por la desesperación. La fe que había sido la columna vertebral de su vida se agrietó y se desmoronó en polvo. Imposible, imposible. Esto es una auténtica mentira. Profesor, me está mintiendo, ¿verdad? Gritó, clavando los dedos en el suelo. ¿Es una broma? ¿Cómo no va a tener Yue la voluntad de fuego? ¿Cómo no iba a haber una aldea en su corazón? Profesor, sus recuerdos deben estar desordenados. Exactamente. Tu alma ha sido devorada por este monstruo, te has vuelto loco. Sí, así es. De ti solo queda la cabeza, la memoria ha fallado. Jaja, eso es. Uchiha Yue tiene la voluntad de fuego en su corazón. Está confundido y esperando a que vayamos a convencerle de suicidarse. Jejeje. Se levantó de un salto, con los ojos brillando desesperadamente. Tsunade, eso es. Necesitamos desarrollar un Edo Tensei aún más poderoso. Esta vez, yo, mataré, iré a persuadir a Uchiha Yue para que se suicide. Adelante, ¿a qué estamos esperando? ¿Qué le rompió? Quizá el propio Yue había dañado su cordura. Quizá la pérdida de la hombría. O la culpa de que su terquedad casi había matado a sus compañeros. O quizá sea la creencia fanática e inquebrantable de que puede convencer a Yue de morir. Jiraiya realmente parece estar angustiado. Cualquiera podría haber dudado de Yue, pero no de él. Estaba dogmáticamente seguro. La voluntad de fuego vive en el alma de este Uchiha, y puede ser quebrantado por un sentido del deber. Y en cuanto Yue muera, Jiraiya cortará personalmente su cuerpo en 1000 pedazos y se burlará del cadáver. Convencer a Yue de aceptar voluntariamente la muerte era su único plan. ¿Y ahora le dicen que ha suspendido? Se negaba a creerlo. Jiraiya. La voz de Sarutobi Hiruzen se volvió más estricta. No esperaba que su alumno, que llegaría a esto. Cállate, profesor. Rugió Jiraiya. Sarutobi Hiruzen. Se lanzó hacia adelante y agarró con fuerza el collar del cuerpo que servía de recipiente para el alma del mentor. Los ojos enrojecidos miraron a Hiruzen con la mirada, y él olvidó todo respeto y gritó su nombre completo. Jiraiya. En ese momento, la mano pesada de Tsunade cayó sobre su hombro. Se dio la vuelta. En sus ojos veía el mismo dolor, la misma impotencia. Tsunade simplemente negó con la cabeza en silencio.
Con una mano temblorosa, soltó los dedos. Si Uchiha Yoe no tiene voluntad de fuego en su corazón, si no le importa la aldea, ¿cómo puedo convencerle para que se suicide? Sakumo Atake, el colmillo blanco de Konoha, se suicidó porque su aldea y sus compañeros vivían en su corazón. No podía soportar el peso de su condena. ¿Y Uchiha Yoe? No puedes acertar en un punto débil si ese punto débil, simplemente no existe. No, profesor. Jiraiya pareció agarrarse a la gota que colmó el vaso. Si a Yoe no le importa el pueblo, si lo odia, entonces ¿por qué? ¿Por qué no nos tocó? Esto demuestra que tu memoria está dañada. Miró a Hiruzen con una esperanza desesperada. La respuesta fue silencio. Quizá Uchiha Yoe no pueda moverse, Nara Shikaku dio un paso adelante en ese momento. Su voz, como siempre, era calmada, pero había un escalofrío en esa calma. Una fuerza tan poderosa y extraña no puede ser perfecta. Debe tener un defecto. La inmovilidad es su precio. Al final, el plan de Konoha fracasó estrepitosamente. Si Shimura Danzo hubiera sabido que el poder de Uchiha Yoe era capaz de absorber almas, nunca habría asumido este riesgo. Después de todo, él. Capítulo 102. Armadura de sellado, la creación de Senju Tobirama. Shimura Danzo hizo esta confesión solo porque estaba absolutamente seguro de su impunidad. Al fin y al cabo, ¿qué se puede aprender de un muerto? No tenía nada que perder, nada de qué preocuparse. ¿Quién lo hubiera pensado? Si hubiera sabido de antemano que su alma se convertiría en el alimento de alguien, nunca habría dado este paso fatal. Un paso en falso y Sarutobi Hiruzen se lo tragó. Las otras aldeas ocultas no sabían nada de los acontecimientos en Konoha. Sus espías solo registraron un colosal aumento del poder de Uchiha Yoe, que luego desapareció de forma tan repentina e inexplicable. Afortunadamente para los observadores, demostraron la prudencia adecuada. O más bien, mantenían una distancia extremadamente segura. Al notar los primeros signos de una anomalía, se retiraron inmediatamente, juzgando acertadamente que el papel del espectador en esta actuación era demasiado peligroso. Mientras tanto, en otro lugar, en un laboratorio secreto oculto en las profundidades del mundo shinobi, la investigación de Senju Tobirama y Orochimaru finalmente ha dado frutos. Ja, 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 el segundo es Sama, lo conseguimos. La característica sonrisa depredadora de Orochimaru apareció en su rostro, que no había mostrado en mucho tiempo. Senju Tobirama asintió con cortesía, mirando con satisfacción el resultado de su trabajo conjunto. Una armadura se alzaba sobre un pedestal frente a ellos. Forjado de un metal que conduce chakra, estaba salpicado de una miríada de fórmulas de sellado ajustadas, lo que lo hacía parecer un artefacto misterioso y de otro mundo. Pronto Nagato apareció en el laboratorio. ¿Así que este es el fruto de tu trabajo? Miró la armadura y pasó los dedos por su superficie fría. ¿Es capaz de bloquear el poder de Uchiha Yoe? Es capaz. Solo queda llenarlo con una enorme cantidad de chakra, y la armadura de sellado estará lista, confirmó Senju Tobirama. Su mirada se detuvo en los ojos de Nagato. Rinnegan, pensar que los ojos legendarios realmente existen. Y este joven, Nagato, también está emparentado con Konoha. Tobirama repasó mentalmente la información que había recibido de Orochimaru. Nagato resultó ser alumno de Jiraiya, quien a su vez era alumno de su propio protegido, Sarutobi Hiruzen. Al pensar en estos dos, el rostro del segundo Hokage se tornó de piedra. Toda la catástrofe actual, el mundo shinobi en ruinas, la amenaza llamada Uchiha Yoe, pesaba en su conciencia. Tras su muerte, estos dos no solo no suavizaron el conflicto con el clan Uchiha, sino que también lo llevaron a un extremo, hasta el punto de ordenar su exterminio completo. Pidieron a luz a un monstruo. Después de todo, antes de eso, Yoe era una persona corriente, una residente pacífica de Konoha. Débil e inofensivo. Malditos idiotas. La ira interior de Tobirama estalló. Si los Uchiha estaban preparando un golpe, los conspiradores deberían haber sido ejecutados. Un intento contra la vida del Hokage es una traición, el camino del Nukenin. Anunciar su delito y llevarlos ante la justicia. ¿Por qué organizar una masacre secreta? ¿Por qué matar a todo el clan, incluidas las mujeres y los niños? ¿Qué han hecho mal personas normales como Yoe? Y tú, Danzo, eres un tonto. Acusaste a los Uchiha de traición cuando conspirabas a espaldas del Hokage. ¿En qué eres mejor que ellos? Al menos ellos no tuvieron tiempo de poner en marcha su plan, pero tú sí. Pensando en sus sucesores, Senju Tobirama se quedó sin palabras. Les dejó la aldea, y la convirtieron en un foco de caos. Incluso un mono habría manejado mejor los controles. Hasta ahora, estaba seguro de que la exterminación del clan Uchiha era obra solo de Danzo.
Me pregunto qué pasa con Konoha ahora. Durante todo este tiempo estuvo absorto en su trabajo y no siguió en absoluto el destino del pueblo. Todo lo que sabía era que Konoha seguía existiendo. Y eso es algo bueno. Orochimaru, que estaba a su lado, asumió el papel de profesor, explicando el principio de la armadura. Se basaba en la fuerza bruta. Por el momento, no habían encontrado ni un solo material o tipo de energía capaz de bloquear por completo el aura absorbente de Yoe. Este poder parecía absoluto. Por supuesto, había una solución. Yoe no podía extraer energía a través de las barreras del espacio-tiempo. Teóricamente, uno podría envolverse en una película espacio-temporal. Pero la tecnología para esto estaba más allá de sus capacidades actuales. Además, esto creó un nuevo problema. Para atacar, habría que salir de detrás de la barrera, lo que equivalía a suicidio. Al acercarse a Yue, el atacante habría quedado instantáneamente vacío tanto de cuerpo como de alma. Así que hicieron el otro camino. El principio de su creación era similar a lo que se estaba disputando actualmente en Konoha. La armadura funcionaba como una enorme fuente externa de chakra. Con la ayuda de técnicas de sellado, se vertió una cantidad colosal de energía en la armadura y luego en el portador, permitiéndole resistir directamente la fuerza absorbente. Sin embargo, esto solo resolvió la mitad del problema. Una simple infusión de chakra no habría salvado al portador de la muerte. Su fuerza vital, energía bioquímica, todo esto también habría sido absorbido. Un cuerpo desbordado de chakra habría muerto de agotamiento. Su ingeniosa solución fue un sistema de conversión. Tras activarse, la armadura no solo nutrió al shinobi con chakra, sino que también lo transformó constantemente en otros tipos de energía, apoyando todas las funciones vitales del cuerpo. Me llevó meses de trabajo depurar este delicado mecanismo. Orochimaru sonrió con ironía. Afortunadamente, el caos que envolvió la Tierra del Fuego les proporcionó una fuente inagotable de material experimental. En tiempos de paz, las desapariciones masivas inevitablemente atraerían la atención de Konoha. Capítulo 103. Yaiko, ¿lo ves? Así que la misión fue encontrada. La única ironía era que Konoha estaba haciendo lo mismo, secuestrar a inocentes para sus monstruosos experimentos. Si alguien hubiera ordenado a la aldea de Lis investigar estas desapariciones, no habrían movido un dedo. ¿Investigar? ¿Buscas una solución? ¿Cómo podrían encontrarle si la verdad revelaba su propia implicación? Sabíamos quién era el asesino. El problema era que éramos uno de ellos. La situación de los desafortunados residentes se parecía a un intento desesperado de la víctima de pedir ayuda, solo para descubrir que el guardia al que llamaba era su torturador. Qué cruel burla del destino. Gracias a la multitud de sujetos de prueba Tobirama, Senju y Orochimaru pudieron perfeccionar el principio básico de la armadura de sellado en tan poco tiempo. No era el sistema primitivo de Konoha que solo sostenía formalmente la vida en cuerpos. Esa tecnología era el colmo de la inhumanidad. Soporte vital significaba preservar solo reflejos básicos. En cuanto una persona se encontraba al borde de su zona de acción, su energía vital se agotaba, y de él solo quedaba un latido débil y una actividad cerebral que se desvanecía. Aparentemente vivo, estaba más muerto que cualquier hombre muerto, solo un trozo de carne respirante. La tecnología de Tobirama era diferente. Ella proporcionó un verdadero soporte vital. Mientras quedara energía en la armadura de sellado, una persona podía permanecer en la zona afectada todo el tiempo que quisiera y salir ilesa. Por supuesto, cientos de vidas humanas tuvieron que ser pagadas por la mejora de esta tecnología. La energía que alimentaba la armadura no era un chakra común, sino un chakra de Senjutsu. Por ello, debemos agradecer al Monte Myoboku, que compartió su conocimiento íntimo de la energía natural con todo el mundo shinobi. Ahora cualquier organización, sin importar su propósito, podría acceder a estos datos. Esto fue lo que permitió a Tobirama crear un chakra Senjutsu estable. Durante los experimentos, descubrió que era un orden de magnitud mejor que el habitual. Le permitía soportar los efectos del área de silencio muerto más tiempo y superaba el chakra habitual en todos los aspectos. En cuanto a la fuente de esta energía, estaba Edo Tensei. Aunque los invocados con esta técnica eran débiles, podían convertir energía natural en chakra casi indefinidamente. Tobirama conectó directamente Edo Tensei con el Senjutsu, sacrificando todas las funciones de combate por un solo propósito. Así fue como apareció el Senjutsu Edo Tensei. Tras la invocación, los cuerpos de los resucitados absorbían automáticamente la energía natural y sintetizaban el chakra. Por supuesto, esta técnica creada apresuradamente tenía sus inconvenientes.
Los invocados no podían moverse, eran increíblemente frágiles y se desmoronaban con un solo toque, y su fuerza era insignificante. Pero eso era todo lo que hacía falta. Invocando a innumerables muertos como baterías vivas, finalmente llenaron la armadura de sellado con energía. Nagato miró la armadura y suspiró profundamente. Así que ese es el método que eligieron. Exhaló involuntariamente, sintiéndose extrañamente aliviado, pero al instante siguiente, una aguda decepción le atravesó el corazón. Sentimientos increíblemente contradictorios. El alivio vino al darse cuenta de que el poder de Uchiha Yoe era tan absurdo que solo podía resistirse con fuerza bruta, de frente. No había una forma fácil de neutralizarlo. Después de todo, Nagato quería lidiar con Yoe porque no confiaba en Obito Uchiha y sentía que, al final, solo podía confiar en sí mismo. Necesitaba los ojos de Yoe. Matándolo y tomando su dojutsu, podría subyugar inmediatamente el mundo shinobi, capturar a las bestias de 9 colas y convertirse en el dios de un nuevo mundo. Si Tobirama realmente hubiera encontrado una forma sencilla de despojar a Yoe de su poder, todo su plan se habría venido abajo. Los ojos de Yoe se volverían inútiles. Al fin y al cabo, si el método es sencillo, otras aldeas también lo descubrirán pronto. La decepción nació porque la fuerza de Uchiha Yoe resultó ser demasiado indestructible. Esperaba conseguir tecnología que lo bloqueara perfectamente, pero el umbral para su uso tenía que ser increíblemente alto, idealmente, disponible solo para él. Esa tecnología le garantizaría la victoria sobre Yoe. Luego, habiendo dominado su poder, conquistaría el mundo antes de que los demás tuvieran tiempo de entrar en razón. Pero no esperaba que la única solución fuera el método de la fuerza bruta. Aunque, había otra manera. Arrancarle los ojos a Uchiha Obito y trasplantárselos a sí mismo. Combinado con la armadura de sellado, Nagato sentía que podría llegar a Yoe sin perder. Desgraciadamente, entendía que quien se hacía llamar Uchiha Madara nunca renunciaría a sus ojos. Igual que el propio Nagato nunca renunciaría a su Rinnegan. Uchiha Yoe, te voy a matar. Tus ojos serán míos. Nagato apretó los puños, con la mirada ardiendo de determinación. Aunque no había una solución perfecta, la armadura de sellado fue de gran ayuda. Ya había visto el día en que tomaría los ojos de Yoe, doblegaría el mundo a su voluntad y se convertiría en un dios trayendo la paz suprema. Yaiko, ¿ves? Definitivamente encarnaré tu ideal. Maldito Uchiha Yoe, Nagato recordó cómo destruyó el camino de los Deva de un solo golpe. Su Yaiko, su cuerpo, destrozados. Si no hubiera gastado tanto chakra en las marionetas entonces, pero hubiera entrado inmediatamente en el campo de batalla, quizá las cosas habrían sido diferentes. Después de todo, en ese momento, Yoe aún no había adquirido su fuerza monstruosa. Por desgracia, cometió un error. Yoe le arrancó la mitad del cuerpo, convirtiéndolo en un tocón indefenso. Sin embargo, había un lado positivo. Recibió la mitad del cuerpo del Setsu blanco, lo que le permitió deshacerse de su estado lisiado e inmóvil. Esta nueva carne era mucho mejor que la anterior. Además, descubrió que ahora podía usar el elemento de la madera. Y tras fusionarse con el cuerpo del Setsu blanco, pareció encontrar aún mayor armonía con sus ojos e incluso descubrió nuevos poderes en ellos. Tenía la extraña sensación de que nunca antes había poseído realmente ese don. ¿No es ese su propio poder? Entonces, ¿de dónde viene este sentimiento? Al final, solo podía suponer que todo giraba en torno al poder oculto en esta nueva mitad de su cuerpo. Capítulo 104. Confianza inquebrantable. Nagato estaba convencido de que fue la fusión con el Setsu blanco lo que hizo que su Rinnegan evolucionara. Ni por un momento dudó de su conclusión. Y estaba completamente equivocado. La mitad del cuerpo del Setsu blanco no desarrolló su dojutsu, sino que solo proporcionó una fusión más profunda con él. En ese momento, Nagato estaba al borde de la muerte. Sus órganos internos literalmente hervían y su corazón apenas latía. Las células del Setsu blanco, aunque poseían una vitalidad asombrosa, echaron raíces demasiado despacio. Al ver cómo Nagato se desvanecía, ni Black Setsu ni Obito creían que viviría para ver una fusión completa. Necesitaban algo más, una especie de catalizador biológico, cuya vitalidad superara incluso el poder del Setsu blanco. Y en esta situación desesperada, corrieron un riesgo extremo implantando las células de Hashirama Senju, el primer Hokage, en el cuerpo de Nagato. Afortunadamente, el cálculo estaba justificado. Probablemente debido a la línea única de sangre y la increíble vitalidad del clan Uzumaki, los tres elementos alienígenas, células de Setsu blanco, células de Hashirama y la propia carne de Nagato, no se rechazaron entre sí, sino que se fusionaron en una simbiosis armoniosa. Le salvó la vida.
Pero la desgracia se convirtió en una suerte inesperada. Habiendo perdido la mitad de su cuerpo, Nagato no solo no se debilitó, sino que, tras absorber el poder del Setsu blanco y del primer Hokage, se volvió desproporcionadamente más fuerte. No solo consiguió un Mokuton, su ya enorme suministro de chakra aumentó muchas veces. Rinnegan se ha vuelto más obediente, fusionarse con él es absoluto. Además, dominó el Senjutsu sin aparente esfuerzo. Nagato esperaba un entrenamiento agotador, pero ni siquiera necesitaba aceite de sapo del monte Myoboku, podía entrar directamente en modo sabio. Poco sabía que debía esa ligereza a las células de Hashirama que latían por sus venas. Mokuton, reserva de chakra trascendental, Rinnegan perfecto, Senjutsu innato, el Nagato actual era monstruosamente fuerte. Si hubiera reencontrado a su antiguo yo, la pelea habría terminado antes de empezar. Obito y Black Setsu nunca imaginaron que su medida desesperada produciría un monstruo así. Si lo hubieran sabido, probablemente habrían respirado aliviados al recordar el seguro, un mecanismo oculto implantado en el cuerpo de Nagato durante la operación. Con una sola señal, este gigante indestructible moriría al instante. Armado con este poder, Nagato no dudaba de que trituraría a Uchiha Yoe hasta convertirlo en polvo. El único obstáculo era su habilidad anormal, que drenaba cualquier energía. Pero ahora, con la armadura de sellado, todo cambiará. Podrá acercarse y dar un solo golpe relámpago. Yoe no tendrá tiempo para responder. Morirá, y sus ojos divinos se convertirán en un trofeo. Al pensar en esto, una sonrisa depredadora se dibujó en los labios de Nagato por sí sola. Además, la inteligencia traía buenas noticias. El Izanagi eterno no era absoluto. Se requerían sellos manuales para activar la técnica. Así que, si actúas lo suficientemente rápido, Yoe solo morirá una vez. Y para siempre. Nagato ya se había acercado a la armadura, listo para entrar en combate de inmediato, cuando Tobirama Senju de repente llamó a Orochimaru. Le susurró algo rápidamente al oído. El rostro de Orochimaru no cambió, pero se volvió inmediatamente hacia Nagato. Jefe, lo siento. La armadura está lista, pero el segundo, Tono, y yo acabamos de descubrir una posible vulnerabilidad. Nos gustaría añadir una nueva función. No tardará mucho. ¿Qué? Las cejas de Nagato se fruncieron. La ira y la impaciencia le sobrepasaron. Espera. Ni un día, ni una hora. Cada momento de retraso le daba a Yoe la oportunidad de hacerse más fuerte. En 1 o 2 meses, ni siquiera el actual podría dar fe del resultado de la batalla. Vaya oportunidad, ¿y sugieres que espere? Jefe, hay un defecto crítico en la armadura, explicó Orochimaru con calma. ¿Y si sigues siendo más débil que Uchiha Yoe en batalla? Eso está fuera de cuestión, soltó de forma brusca. Ni siquiera te imaginas mi fuerza actual. Nagato casi se rió. ¿Derrota? Es ridículo. Si no fuera por la zona anormal de Yoe, lo habría borrado de la faz de la tierra hace tiempo. La propia fuerza de Yoe no superaba el límite, incluso el sabio de la serpiente blanca pudo matarlo antes de morir de agotamiento. El problema no era Yoe, sino su territorio. Fue ella quien convirtió cualquier batalla prolongada en una trampa mortal. Se podría decir que sin esta protección, habría sido destrozado por una multitud de enemigos hace mucho tiempo. Sé que eres muy fuerte, jefe, dijo Orochimaru en voz baja. Pero, ¿y si? ¿Y si tu suerte se acaba durante la batalla? ¿Y si suspendes? ¿Cuál es tu plan para este caso? Orochimaru asintió en señal de acuerdo con sus propias palabras, estudiando cuidadosamente el rostro de Nagato. No dudaba del poder del Rinnegan, aunque admitía que era solo una mutación del Sharingan, y no su forma más elevada. Y sabía que Nagato no era tonto. No podía lanzarse a la batalla, cegado solo por la sed de venganza. Debe haber buenas razones detrás de su confianza. O si no, un pensamiento parecido a una serpiente cruzó la mente de Orochimaru, había dañado el golpe de Yoe tanto su mente como su cuerpo. ¿De verdad se había desconectado tanto de la realidad? No, eso sería demasiado fácil. Nagato permaneció en silencio, bajando la cabeza. Capítulo 105. Orochimaru, prepárate para convertirte en Hokage. Sí, hay una razón para eso, asintió Nagato, frunciendo el ceño pensativo. ¿Y si la armadura de sellado cede en un momento crucial, cuando estoy a un paso de derrotar a Uchiha Yoe? ¿Entonces repetiría el destino del sabio de la serpiente blanca? La idea le dolía incómodamente. Después de todo, el sabio también confiaba en su fuerza, casi mató a Yoe, pero perdió por circunstancias imprevistas. Eso sería vergonzosamente injusto. Y así ocurrió con el sabio.
No tuvo en cuenta que Yoe tiene un Izanagi eterno, y se vio obligado a admitir amargamente la derrota. Tus preocupaciones son razonables, aceptó Tobirama. Dime, Orochimaru, ¿qué función propones? Es muy sencillo, líder Sama, respondió Orochimaru con una sonrisa característica. Integraremos la técnica de invocación inversa en la armadura. Si sientes que las cosas van mal, puedes activarlo inmediatamente y retirarte. Puedes estar seguro de que la función es bastante sencilla y su integración no llevará mucho tiempo. Pronto, Nagato, satisfecho con su decisión, abandonó el laboratorio. Aceptó la oferta sin darse cuenta del todo de su astucia. Era posible usar técnicas de invocación en el área del silencio muerto, pero con una advertencia crítica. La formación de invocación debía mantenerse estable sin desintegrarse bajo la influencia del poder abrumador de este lugar. Imagina la técnica de invocación como un canal inseparable de chakra entre el invocador y su objetivo. Mientras este canal sea estable, la llamada puede cancelarse en cualquier momento. Pero en cuanto la criatura se encontró en el área del silencio muerto, su poder destructivo comenzó a absorber energía, desgarrando ese canal. Para escapar, el invocador tenía que actuar a velocidad relámpago mientras su cuerpo aún estaba débil. Necesitaba recrear ese canal por la fuerza, verter su propio chakra en él y activar manualmente la devolución de llamada. Pero esto requería saber dónde estaba el punto de salida en el cuerpo, una tarea casi imposible para la mayoría de las criaturas. El retraso significaba muerte. La única forma conocida de escapar, aparte de matar a Yue, fue demostrada por los sabios Sakpo. Solo los esfuerzos desesperados de Jiraiya, que los sacó del epicentro, les permitieron sobrevivir. Apenas recuperando el aliento, reunió los últimos restos de fuerza y activó la técnica, regresando al monte Myoboku apenas con vida. En resumen, era posible escapar del área del silencio absoluto, pero increíblemente difícil. Tobirama, Senju y Orochimaru empezaron inmediatamente a dar los últimos retoques. Mientras tanto, Nagato regresó al escondite de Akatsuki de buen ánimo. Mi corazón latía con anticipación. En cuanto la armadura esté lista, él, con su fuerza actual, aplastará a Uchiha Yue. Y entonces, habiendo obtenido este poder absoluto, se convertirá en el dios del nuevo mundo. Al diablo con esta sugerencia cobarde, esconderse en el espacio de Kamui y esperar a que el enemigo muera de viejo. Es un dios, no una tortuga con la cabeza metida en el caparazón. Además, no confiaba en ese impostor de Madara. Esconderse en las rocas es el último recurso. Si hay una oportunidad para matar a Yoe él mismo, la aprovechará. Desgraciadamente, no tuvo en cuenta una cosa. Orochimaru, espero que este Nagato sea realmente tan fuerte como finge ser. En la penumbra del laboratorio de Tobirama, Senju sonrió. Prepárate para convertirte en el nuevo Hokage. Orochimaru siseó, lamiéndose los labios. Como el líder Sama es tan seguro de sí mismo, probablemente tenga una razón para estarlo, el segundo es Sama. Pero, ¿alguien como yo merece el título de Hokage? En toda Konoha, no hay candidato más digno que tú, Orochimaru. Soltó Tobirama. ¿Y tus transgresiones pasadas, pueden siquiera considerarse una traición? Ese tonto ganso intentó matar al Hokage y aún forma parte del consejo. Y solo estabas experimentando con ellos en humanos. ¿Qué es esto comparado con sus crímenes? Soltó una risita con desprecio. Y ese idiota de Hiruzen era el que menos derecho tenía a expulsarte. Eres su alumno, y Danzo es su hermano jurado. Un hermano comete un delito grave, se sale con la suya. El estudiante tropieza y es declarado inmediatamente no Kenin. ¿Dónde está la justicia en este mundo? Tobirama negó con la cabeza, frustrado. ¿Qué Shiogo era al tomar a estos dos don nadie como discípulos? Últimamente, lo lamentaba más que de nada en el mundo. Si hubiera recogido a dos perros callejeros de la calle, le habría sido más útil. La única alegría era que Sarutobi tomó a Orochimaru como discípulo. Tobirama veía en él un reflejo de sí mismo en su juventud. Ambicioso, brillante, pero aún demasiado inexperto. Tienes que luchar por el puesto de Hokage. No esperes a que te sirvan en bandeja. Fueron sus intrigas las que una vez ayudaron a su hermano mayor a ocupar ese puesto, arrebatándolo de las narices de Uchiha Madara, a quien el propio Hashirama predijo como el líder. En cuanto a los experimentos con personas, es una mera nimiedad. Esas cosas no se exhiben, se hacen en las sombras. ¿Y qué si están oficialmente prohibidos? Hazlo en secreto, nada más. Después de convertirse en Hokage, no dejó de investigar a sí mismo. ¿Quién se atrevería a comprobar cómo estaba el jefe del pueblo? Oficialmente, todos sabían que el segundo había dejado los experimentos él mismo.
Pero en realidad, sin embargo, solo utilizaba forasteros y criminales. Nunca los habitantes de Konoha. Y ese idiota de Danzo no dudó en experimentar con los suyos. Siempre hablaba de la voluntad de fuego, con solo interés propio en mente. Una expresión compleja cruzó el rostro de Orochimaru como una serpiente, una mezcla de sorpresa, halago y un propósito renovado. Inclinó la cabeza. Por primera vez en años, sintió algo parecido a la lealtad. Capítulo 106. Armadura hecha de aspilleras. Senju Virama desprendía una preocupación casi paternal. El segundo Hokage dejó claro que el puesto de jefe de aldea abriría incomparablemente más oportunidades para Orochimaru que la miserable existencia de una rata que se acurruca en los rincones oscuros del mundo shinobi, entregándose secretamente a actividades prohibidas. Tras convertirse en Kage, podrá investigar abiertamente, bajo la cobertura de los recursos de toda Konoha. Hokage, reflexionó Orochimaru. Sí, con el apoyo del segundo, me convertiré en uno. Tranquilo, el segundo es Sama. Cuando acepte este puesto, llevaré al pueblo a su antigua grandeza. Dijo con confianza, pero la duda se coló inmediatamente en su voz. Sin embargo, ¿estás seguro de que esto funcionará? Su mirada se dirigió a la armadura de sellado. Me refiero a la técnica de invocación inversa. ¿Estás seguro de que no habrá problemas con ella? Bueno, haz lo mejor que puedas, respondió Tobirama con una sonrisa amarga, acariciando el frío metal de la armadura. Y sobre los estudiantes, quizá tú tengas más suerte en el futuro que yo con la mía, ganado. Suspiró profundamente. En cuanto a tu pregunta, no hay problema. Estoy seguro de que esto será una verdadera sorpresa para nuestro líder en el momento justo. Tobirama pronunciaba la palabra sorpresa con un énfasis especial y depredador. Por supuesto, no se trataba de las funciones visibles de la armadura. Estaban hablando de algo que Nagato nunca debería haber conocido. Un truco diabólico tejido en la propia esencia de la armadura. En cuanto Nagato se la pone, el mecanismo oculto se activa, subyugando imperceptiblemente su voluntad y convirtiéndolo en un títere. El plan era elegante en su brutalidad. Primero, Nagato, embriagado por un nuevo poder, matará a Uchiha Yue. Pero en el momento en que aparta la mirada, antes de poder disfrutar de su triunfo, la trampa se cierra. Se convertirá en su muñeco, el modelo más valioso para la investigación y el arma definitiva. Al pensar en esto, Orochimaru y Tobirama esbozaban sonrisas sutiles y siniestras en sus rostros. Era casi imposible detectar el pestillo. El objetivo de su plan era como una bomba disfrazada de coche. Parece un coche normal, incluso conduce. Pero su verdadera naturaleza es explosiva. Una sola señal y no quedará rastro del conductor. Estaban seguros de que Nagato nunca revelaría el secreto de la armadura. Sin duda era fuerte, pero su conocimiento de técnicas de sellado y programación de chakra era insignificante comparado con las mentes sofisticadas de Senju Tobirama y Orochimaru. Además, Tobirama estaba convencido de que si no hubiera creado él mismo esta trampa, probablemente no habría podido descubrir su secreto, aunque la armadura hubiera caído en sus manos. El código de activación, conocido solo por ellos dos, era complejo y astuto. Para engañar al omnipresente ojo de Nagato, Tobirama inicialmente mantuvo incluso a Orochimaru en la oscuridad, revelando su plan solo con pistas y medias frases. Y solo cuando Orochimaru lo entendió todo, se unió al refinamiento de la trampa perfecta. Ahora solo quedaba esperar. Esperar a que Nagato se ponga la armadura y derrote a Uchiha Yue. Después de eso, el camino de Orochimaru hacia el puesto de Hokage estará abierto. Con un títere con supremo poder de combate en sus manos, revivirá la grandeza de Konoha. Y Tobirama finalmente podrá averiguar qué tipo de historia oscura está conectada con Uchiha Madara. Aún no había visto al impostor que Orochimaru había mencionado, pero su instinto le gritaba que algo iba mal. ¿No mató su hermano mayor a Madara? Su cuerpo incluso estuvo a disposición de Tobirama durante un tiempo. Desgraciadamente, nunca tuvo tiempo de estudiar los restos de su antiguo enemigo hasta su muerte. Ahora, sospechaba que Madara podría haber sobrevivido. ¿Usaste Izanagi? Pero aún así, debería haberse convertido en un viejo decrépito o haber muerto hace mucho tiempo. ¿De dónde sacó sus poderes? Lo más probable es que sea un impostor, causando estragos bajo un nombre falso. O bien, el heredero del testamento de Madara es igual de ambicioso, pero carente de su verdadero poder. Tobirama odiaba a Madara, pero nunca lo subestimó. Si no fuera por su hermano, este Uchiha habría puesto al mundo de rodillas hace mucho tiempo. Por desgracia, no era rival para el primer Hokage. Igual que su patético hermano Izuna. El clan Uchiha, ¿y qué si tienen Sharingan?
¿No era el clan Senju quien siempre los mantenía a raya? Uchiha Madara, ¿qué demonios estás tramando? Senju Tobirama estaba pensando. Sin embargo, ya no importaba. En cuanto Nagato se convierta en su marioneta, jeje. Nagato desconocía los planes de los conspiradores. Como Tobirama había predicho, había seguido su trabajo de principio a fin, pero había pagado el precio por su ignorancia. Era como un rey que, tras haber ordenado un trono para sí mismo, no se dio cuenta de que el maestro había construido un cadalso en él. Solo veía la forma exterior, sin comprender la esencia destructiva. Pronto la obra se completó. Tras recibir la señal, Nagato llegó en secreto al laboratorio y se puso una armadura de sellado. Al mismo tiempo, un flujo interminable de poder recorrió su cuerpo. No aumentó su propio chakra, sino que lo transformó en energía vital pura, reponiendo constantemente cualquier coste. Con la armadura puesta, Nagato podía pasar sin comida para siempre, solo reponiendo ocasionalmente las reservas de agua de su cuerpo. Sintiendo el poder ilimitado, se permitió una sonrisa arrogante. Se convertirá en el dios del nuevo mundo. Se ha dado el primer paso hacia la divinidad. Y le seguirá la segunda, la caída. Capítulo 107. Planes y obstáculos. En las frías paredes del escondite de Akatsuki, Nagato completó los preparativos finales, preparando la marca para la técnica de invocación inversa. Cuídate, Nagato, te estaré esperando aquí, dijo Konan suavemente. Le vio marcharse con una expresión seria y ansiosa. ¿Está haciendo lo correcto? No sabía la respuesta. Todo lo que podía hacer era creerle y apoyarle. No había nadie más en su vida. Yaiko está muerto, y hasta su cuerpo se ha convertido en polvo, un puñado de cenizas de las que su antiguo yo nunca podrá reunirse. Konan tampoco quería perder a Nagato. Si hubiera tenido suficiente fuerza, lo habría elevado al trono del dios del nuevo mundo, cumpliendo su sueño común. Pero su fuerza, por muy impresionante que pudiera parecer para un shinobi común, era insignificante comparada con el poder monstruoso de alguien como Nagato. Jaja, no te preocupes, Konan, se rió, notando su preocupación. Su voz resumaba confianza en sí mismo. Tu presencia aquí es solo una precaución. No puedo perder. Solo espera a mi regreso triunfal. Cumpliré el sueño de Yaiko y crearé un mundo perfecto. Estaba convencido de su victoria. Si el sabio de la serpiente blanca pudo acorralar a Uchiha Yue, obligándole a recurrir a Izanagi, ¿por qué no pudo él, el dueño de los ojos divinos? Nagato vio las imágenes de esa batalla. La fuerza demostrada por el sabio habría requerido mucho esfuerzo por su parte antes, pero para él ahora era una mera trillada. Uchiha Yue está condenado. Nagato se cubrió los ojos con la palma, sintiendo un tremendo poder latir bajo sus párpados. Le daría a Yue una sorpresa de la que nunca se recuperaría. Le hará entender que el Rinnegan no es inferior al Sharingan. Le supera. Lleno de una confianza que rozaba la locura, Nagato salió del refugio. En cuanto su sombra desapareció en la distancia, una escena diferente se desarrolló en otro rincón del mundo shinobi. Al diablo con todo. Setsu, ya no puedo más. En un escondite secreto empapado en el asfixiante olor a sangre y tinta, Obito arrojó el pergamino desesperado y se desplomó en el suelo. Los cadáveres mutilados de pequeños animales estaban esparcidos por todas partes, cubiertos con runas de sellos malditos. En las profundidades del laboratorio sombrío, los sujetos experimentales, capturados en la Tierra del Fuego, yacían en literas, encadenados. Y en la esquina, había una montaña de cuerpos cubiertos de escritura complicada. ¿Es difícil? Así es como debe ser, dijo Black Setsu con desapego, agitando el pergamino perezosamente. Si fuera sencillo, tal técnica de sellado se habría creado hace mucho tiempo. Levántate, Obito. Nuestro gran plan requiere sacrificio. Obito soltó un gemido ahogado, pero se levantó de todos modos. Él, un eterno perdedor e incompetente, ni siquiera podía imaginar que alguna vez se vería obligado a dedicarse a una investigación tan minuciosa. Todo esto es por una técnica especial de sellado. Técnicas que, al activarse, detenían por completo las funciones vitales del objetivo, sumiéndolo en un estado de éxtasis, pero sin matarlo. Oficialmente, lo estaban desarrollando para sobrevivir a Uchiha Yue, derrotándolo con la ayuda del propio tiempo. Pero el verdadero objetivo era mucho más insidioso. Atraer a los shinobi a la dimensión de Kamui, sellarlos y obtener poder ilimitado sobre ellos. Su plan se basaba en una gran brecha de percepción. Para los no iniciados, su objetivo parecía una sed de dominación mundial, ambicioso, incluso cruel, pero muy dentro del marco habitual de las ideas habituales sobre los villanos.
Nadie podría haber imaginado que detrás de esa pantalla había una intención no de gobernar el mundo, sino de borrarlo de la faz de la Tierra. Era como confiar una aldea a un hombre que promete establecer una orden de hierro y, tras obtener poder, decide quemarla hasta los cimientos, proclamando que solo en las cenizas se puede encontrar la verdadera paz. El plan de Obito, si es que no se conocía el árbol divino, era completamente impredecible. Estaba más allá de la imaginación. Maldito Orochimaru. Obito gimió de nuevo, mordiendo otro pergamino. ¿Por qué demonios resucitó a Senju Tobirama? Inicialmente, se asumió que sería Orochimaru quien desarrollaría el sello. Pero ese idiota de Nagato le había dado la tarea imposible de encontrar la manera de bloquear las habilidades de Yoe. Y sería genial que la serpiente simplemente fallara la prueba. No, usó Edo Tensei y trajo al segundo Hokage de vuelta a este mundo. Obito estaba a punto de estallar de rabia. ¿Por qué demonios resucitaste a Senju Tobirama? Por eso, él, Uchiha Madara, ahora tenía miedo de mostrar la nariz junto a Nagato. ¿Y si llama a Tobirama? Una sola mirada del segundo Hokage, que vivía en la misma época que el verdadero Madara, bastaría para que la mascarada se derrumbe. ¿Quién demonios eres? Definitivamente no eres Uchiha Madara. Y eso es todo, la confianza de Nagato se perderá para siempre. Maldito Orochimaru. Deja de quejarte, Obito, y concéntrate, le interrumpió frío el Zetsu negro. Solo no te cruces con Tobirama. Como último recurso, desactiva el Mangekyo, deja el Sharingan habitual y guarda silencio. Yo me encargo de las negociaciones. Suspiró para sus adentros. Últimamente, Obito se había convertido en una queja ambulante, y empezaba a cansarle. Y lo más importante. Capítulo 108. La desaparición de Nagato. La investigación de la técnica de sellado estaba más de la mitad hecha, pero era una ilusión de trabajo en equipo. De hecho, todo el poder analítico y creativo fue invertido únicamente por Black Zetsu. Siendo producto de tiempos antiguos, poseía conocimientos más allá del alcance de los mortales. Obito, el eterno forastero, nunca ha podido crecer a tales alturas. Su techo seguía siendo ilusiones, un juego con la percepción, pero no con las leyes fundamentales del mundo contenidas en el Fuinjutsu. Los entendía lo suficiente para comprender su propia incompetencia. Sin embargo, Obito no fue retenido aquí por lástima. Black Zetsu vio esto como una medida necesaria. Obito no debería haber llamado la atención de Nagato en ese momento, y mucho menos haberse topado accidentalmente con Senju Tobirama. Las consecuencias podrían ser fatales para su plan. Por eso, la criatura ancestral cargó a Uchiha de trabajo, esperando un milagro. ¿Y si su pensamiento fuera de lo común da lugar a una idea brillante? Por desgracia, Black Zetsu le sobreestimó. La contribución de Obito a la causa común tendía a cero. Todo el peso de la investigación recaía en Zetsu, cuyo conocimiento era ilimitado como el océano. Es una pena que la sabiduría no siempre equivalga a fuerza, y que no pudiera resucitar a su madre con sus propias manos. Inmersos en su investigación, no tenían ni idea de que su peón estaba fuera de control. No sabían que Nagato, habiendo recibido la armadura de sellado de Orochimaru, ya se apresuraba a luchar contra Uchiha Yoe. El dúo de conspiradores descartó esta idea, considerándola suicida. El poder de Yoe parecía absoluto, casi divino. ¿Cómo puedes encontrar un hueco en una defensa así en tan poco tiempo? ¿Y si Nagato había ganado, y qué? En su nuevo cuerpo quedó una mancha negra, una laguna legal que le permite acabar con su vida en cualquier momento. El silencio del laboratorio se rompió con la aparición de un Zetsu blanco, que creció del suelo como una seta pálida. ¿Qué quieres decir con desapareció? Obito se giró de golpe, su único ojo visible entrecerrándose. No tengo ni idea. Zetsu blanco extendió las manos, fingiendo un desconcierto extremo. Simplemente desapareció. He dado la vuelta a toda la base de Akatsuki. Lo revisé todo, hasta el baño, y estaba vacío. Obito se volvió hacia su compañero oscuro. Zetsu, ¿qué opinas? Black Zetsu, que había estado escribiendo en silencio otra fórmula en un pergamino, se quedó paralizado. Levantó la cabeza lentamente, y la comprensión brilló en su ojo amarillo. A la base de Akatsuki. Inmediatamente, su voz sonaba amortiguada. Nagato realmente parece haber encontrado algo. El Zetsu blanco no podía estar equivocado. Lo dejaron deliberadamente con Nagato como espía disfrazado de enfermera. La versión oficial era que Zetsu estaba vigilando el estado del nuevo cuerpo del líder de Akatsuki. Parecía estable, pero quién sabe qué tipo de avería podría haber ocurrido. La presencia de un espía aseguraba que la ayuda llegara a tiempo.
Este clon prácticamente no se separó del lado de Nagato, y si dice que el objetivo ha desaparecido, entonces así será. Vamos. Obito no dudó. El vórtice de Kamui los envolvió a él y a Black Setsu, transportándolos instantáneamente a la base de Akatsuki. Allí fueron recibidos por un Conan fruncido de ceño. Fue de ella de quien supieron la verdad. Nagato había ido a desafiar a Uchiha Yue. No puede ser, lo hicieron, así que hay un defecto en su poder, después de todo, murmuró Obito, confundido. De repente, sus esfuerzos hercúleos y de Setsu en esa cueva polvorienta le parecían patéticos y estúpidos. Mientras revisaban los pergaminos, alguien más encontró la clave de la victoria. No tenían ni idea de que Orochimaru no había hackeado el dojutsu de Yue. Acaba de crear una palanca, contra la que no hay cobertura. Conan no dio detalles detallados. Tras intercambiar miradas, Obito y Setsu se marcharon y desaparecieron entre las sombras del pasillo. Setsu, parece que nuestro plan está cambiando. Obito sonaba triunfante. Nagato matará a Yue por nosotros, y podemos ponernos manos a la obra. Jejeje. Una sonrisa depredadora torció el rostro tras la máscara. La voluntad de Madara se rió para sus adentros. Estúpido Setsu, en cuanto Nagato haga el trabajo sucio, le quitaré el poder. Y entonces nadie podrá decirme qué hacer. Ni siquiera tú. Ya ha visto esta foto. Apuñala a Nagato por la espalda, embriagado por la victoria, le arranca los ojos y luego se da la vuelta para acabar con su oscuro aliado. Black Setsu asintió en señal de acuerdo, bajando la cabeza y ocultando una sonrisa. Niño estúpido, cruzó por su mente. ¿Crees que eres titiritero? Solo otro títere con hilos que ni siquiera se ve. Otra embarcación en camino a un gran objetivo. Madre, pronto, y entonces un pensamiento helado atravesó su conciencia centenaria. ¿Y si pierde? La voz de Black Setsu se volvió baja y pesada, cortando la euforía de Obito. ¿Perder? ¿Cómo es que estamos? Obito se detuvo a mitad de frase. Dulces fantasías de triunfo se desmoronaban como cenizas. Sí, Nagato podía ganar, pero tenía la misma probabilidad de morir. ¿Y si pierde? Si Nagato cae a manos de Yue, si sus ojos, el legendario Rinnegan, son destruidos, ¿qué pasa entonces? Puedes quedarte en la dimensión de Kamui, ¿pero para qué? Sin estos ojos, no puedes invocar a Gedo Maso, devorar a los con cola ni crear un mundo ideal bajo el dominio del eterno Tsukuyomi. Nagato no debe morir. Al menos sus ojos deberían estar a salvo. En un instante, sus brillantes perspectivas fueron reemplazadas por un horror escalofriante. Su plan inicial era a largo plazo, pero fiable. La situación actual era una apuesta arriesgada donde todo estaba en juego. Su grandioso plan, sus intrigas secretas, todo se desmoronó ante una simple posibilidad. ¿Y si Nagato, su carta ganadora temporal, era derrotado? Capítulo 109. Última oferta. Lo que estaba ocurriendo no formaba parte de los planes de Obito y Black Setsu. Fue pura improvisación, un fallo inesperado y peligroso en un mecanismo bien establecido. Sabían, por supuesto, que Nagato estudiaba las habilidades de Uchiha Yue, intentando encontrar vulnerabilidad en ellas, pero no le daban mucha importancia, riéndose en secreto de sus intentos inútiles. Incluso el fugaz arrepentimiento de que Orochimaru no pudiera participar en la investigación se evaporó cuando llamó a Senju Tobirama. Que lo resuelvan por sí mismos. Black Setsu estaba bastante seguro de que, con un poco más de tiempo, crearía solo la técnica de sellado necesaria. Jaja, no puede ser. Nagato no es tonto. No haría algo así sin estar seguro de la victoria. No es suicida, ¿verdad? Jejeje. Setsu, cálmate. Tenemos que creer en Nagato. Él ganará. Obito se rió nerviosamente. Las risas resultaron contenidas, casi histéricas, y el pánico se escuchaba claramente en esa fanfarronería fingida. Intentaba convencerse a sí mismo, no tanto a Setsu. Es difícil de decir. Black Setsu se quedó paralizado un momento y luego negó lentamente con la cabeza. Se le encogió el estómago. Si Nagato tiene éxito, excelente. Pero si pierde, el problema no será solo la pérdida de ojos preciosos. El problema será la muerte de todo el mundo. Y esta vez, él, Black Setsu, no tendría otra oportunidad. No, quizás sí. Pero sin Rinnegan, con Obito completamente roto, ¿querría Obito seguir dejando entrar a alguien en el espacio de Kamui para esperar el fin del mundo con la esperanza de que Uchiha Yue muriera de viejo? Es difícil de decir. Resultó que era su última oportunidad. Si Nagato no regresa, el día que el poder de Yue cubra el planeta, Black Setsu llegará a su fin. No pudo haber muerto. Absolutamente no. Debe sobrevivir. Debe salvar a su madre.
La mirada de Black Setsu se clavó en Obito, su único ojo que había visto. Solo había una forma de sobrevivir, y era esconderse en la dimensión de Kamui. Y para esto, aparentemente, tendremos que lidiar con Obito. No puedes matarlo. Solo toma el ojo y afiládalo. Además, necesitará a otras personas para continuar con el plan. Especialmente ese chico, Uchiha Sasuke. El clan Uchiha fue prácticamente exterminado. Sasuke y Obito son los dos últimos. Una especie casi extinta que necesita ser protegida. Estaba Yue, por supuesto, pero no contaba. Para conseguir un nuevo par de Rinegans algún día, era vital para él asegurar la supervivencia del clan. Maldito Uchiha Itachi. Black Setsu fue abrumado por una oleada de arrepentimiento tardío. Si lo hubiera sabido antes, habría obligado a ese idiota de Obito a detener a Itachi enfadado. Un psicópata tan traidor e ingrato debería haber sido asesinado en el acto. ¿Y ahora qué? Ha aparecido un monstruo llamado Uchiha Yue, el clan está al borde de la extinción y la única pareja de Rinegans está a punto de ser destruida. Black Setsu aún no sabía que Uchiha Sasuke Konohaya casi lo había roto, tanto física como mentalmente. Si lo hubiera sabido, probablemente habría muerto de rabia en el acto. Uchiha Obito pasó de ser insustituible, pero con una opción de respaldo, a convertirse en un espécimen absolutamente único. Su muerte significará que nunca habrá oportunidad de un nuevo Rinnegan. Maldita sea, Setsu, ¿qué hacemos ahora? Si Nagato pierde, nuestro plan se viene abajo. Obito agarró a Black Setsu por los hombros y, sacudiéndolo con fuerza, gritó con la desesperación de un hombre que se ahoga. ¿Cómo voy a saberlo? Todo es por tu culpa, Uchiha Obito, maldito idiota. El grito de Obito fue la gota que colmó el vaso. La rabia, que hasta ese momento había sido fría y calculadora, estalló, quemando la mente de Black Setsu. Pateó la pierna y derribó a Obito con una patada fuerte. Maldita sea. Todo es culpa tuya. Si no hubieras conspirado con ese bastardo de Itachi entonces para organizar una masacre, si no hubieras tocado a civiles como Uchiha Yue, ¿habría llegado a esto? Uchiha Obito, yo, maldito seas, maldito seas. Si no fuera por vosotros dos, idiotas, Uchiha Yue habría seguido siendo un filisteo, ni siquiera era un shinobi. Dime, ¿por qué? ¿Por qué era necesario tocar a civiles al destruir un clan? ¿Cómo te molestaban? ¿Has comido tu arroz? ¿Qué tenía que ver la gente normal con vuestros juegos de guerra? Contesta. Maldita sea. ¿Qué hacer ahora? ¿Qué hacer ahora? ¿Y dónde estabas con tus preguntas cuando tú e Itachi empezasteis esta masacre? ¿Me preguntaste qué hacer antes de lanzarlo contra tu propio clan? Ahora me lo preguntas a mí, y no sé qué hacer. ¡Genial! Simplemente maravilloso. El mundo está al borde de la destrucción, Nagato está a punto de morir, Rinnegan estará perdido y el mundo que tanto querías crear nunca llegará. Se acabó, y es cosa vuestra, idiotas. ¿Y me preguntas qué hacer? Y quiero preguntarte por qué demonios tocaste a alguien que no debería haber sido tocado. Ahora solo queda una cosa. Rezar. Rezad para que Nagato gane. Que mataría a Uchiha Yue. Black Setsu, agarrando a Obito por el cuello, gritó frenético, desahogando toda su rabia e impotencia. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el sentido de eso ahora? ¿Es un dios para conocer las respuestas a todo? La destrucción del clan Uchiha nunca fue necesaria. No estaba en sus planes en absoluto. Si hubieran seguido el plan original, un monstruo como Yue nunca habría aparecido. Quizá para entonces ya habría alcanzado su objetivo. Habría resucitado a mi madre. Y todo por culpa de esos dos idiotas. Vale. Ya se acabó todo. Las manos de Black Setsu se abrieron. Soltó a Obito y se sentó pesadamente en el suelo. La ira se desvaneció, dejando solo un vacío quemado. Realmente no podía tocar a Obito. Después de todo, todavía estaba Sasuke, pero, ¿y si? ¿Y si Uchiha Sasuke resulta ser infértil? Obito permaneció en silencio bajo este torrente de acusaciones con la cabeza baja. Quiso objetar. Decir que Uchiha Yue no fue asesinado por él. Que ese día él. Capítulo 110. Nagato. Confianza ciega. Al ver el rostro de Black Setsu retorcido de rabia, Obito permaneció en silencio. El culpable de su desastre fue Uchiha Itachi, no él, pero ahora cualquier excusa sonaría a burla. La única opción que les quedaba era arriesgarse. Apostaría todo a que Nagato derrotara a Uchiha Yue. Era la ruleta rusa. Una apuesta donde todo estaba en juego, y perder significaba muerte segura. Estaba tan cerca del éxito como siempre. Black Setsu rechinó sus pensamientos. Solo un solo paso me separó de la resurrección de mi madre. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Maldita sea.
Setsu, quizá deberíamos ir a Moscú, Obito comenzó con incertidumbre, pero fue interrumpido de inmediato. ¿Ayudarme? Black Setsu se levantó de un salto, sin darle tiempo a terminar. ¿Cómo puedes ayudarle? ¿Solo? ¿Has olvidado cómo casi te mata la primera vez que nos conocimos? No eres rival para Uchiha Yue. Solo nos queda una cosa por hacer: arriesgarnos. Ponlo todo en Nagato. Parecía como si toda la rabia ancestral de esta criatura, acumulada desde tiempos inmemoriales, hubiera estallado. Nunca había sentido emociones tan intensas como en los últimos días. Ojalá pudiera volver al día en que nació Itachi y estrangular al bastardo en la cuna con mis propias manos. Si Nagato pierde. Black Setsu se obligó a respirar hondo. No puedes deshacer el pasado. Solo quedaba una cosa que hacer ahora: esperar. Esperar noticias de la victoria o muerte de Nagato. Si muere. Su mirada se desvió hacia los ojos de Obito. Ya estaba preparando un jutsu para arrebatar el Sharingan en cualquier momento. No, Setsu, negó con la cabeza Uchiha Obito. La cara bajo la máscara se volvió extremadamente seria. Confiando en este ojo, puedo salvarlo. Tengo que. Por el bien del mundo en el que estaría Rin, tenía que salvar a Nagato. Ya basta, Obito, esto es imposible. Replicó Setsu negro. El dominio de Uchiha Yue es demasiado grande, drena energía a un ritmo monstruoso. En este infierno quedarás ciego y sordo. Aunque Nagato esté a un paso de ti, no lo sentirás. Espera. Eso es lo único que nos queda. Como uno de los dos últimos Uchiha, Obito no tenía que arriesgarse. Todavía tienen tiempo. Uchiha Yue es solo un mortal. Por muy poderoso que sea, algún día envejecerá y morirá, igual que incluso los hermanos Otsutsuki murieron una vez. Él, Setsu, sabe esperar. Esperaría la muerte de Yue y luego empezaría su plan de nuevo. Pero la piedra angular de este plan es Rinnegan, que significa el clan Uchiha. Si algo le pasaba a Obito, se acabaría. El Sharingan desaparecerá, y con él la esperanza de resucitar a madre. Entonces, ¿por qué vivir? Espera, repitió Obito con amargura. Lamentaba enormemente haber creído en Itachi entonces. El joven jefe del clan, que planeaba ir contra su propio pueblo, era necesario matarle en el acto. Si no fuera por él, nada de esto habría pasado. Un solo movimiento en falso y se pierde toda la partida. Es como un jugador que tomó la decisión equivocada en un momento crucial y consiguió un final malo sin poder reiniciar. Una sensación asquerosa de desesperanza. Nagato, tienes que ganar. La calma de Obito suavizó un poco el ardor de Black Setsu. Hace un momento, si hubiera insistido, habría tenido que atacar, arrancar el ojo y luego ir a la Tierra del Fuego, encontrar a los supervivientes y encerrarlos junto a Obito en la dimensión de Kamui. Para revivir al clan Uchiha. Haz que vuelva a ser grande. Basándose en su experiencia con Madara, estaba seguro de que podría criar un nuevo par de Rinnegan. Después de enviar a uno de los Setsu blancos a Konoha para comprobar cómo estaba Uchiha Sasuke, los Setsu negros y Obito se quedaron paralizados en el refugio, esperando el resultado de la batalla. Uchiha Yue, ha llegado tu hora. Nagato estaba al borde del área del silencio absoluto con los brazos cruzados sobre el pecho. Toda su apariencia irradiaba una confianza inquebrantable. Te lo quitaré todo. Regocijaos en el poder de los dioses. Si alguien pudiera mirar bajo su armadura, vería dos cuencas vacías en su pecho, cuencas oculares, especialmente talladas. En cuanto Uchiha Yue caiga, sus ojos ocuparán inmediatamente su nuevo lugar. Todo estaba listo. Lo único que faltaba era la muerte de su dueño. Nagato entró en un infierno silencioso. Lo sintió de inmediato. El poder fluía fuera de su cuerpo, absorbido con avidez por el espacio. Pero la armadura de sellado funcionó. El flujo era mucho más débil de lo que debería. No podía bloquear completamente los efectos mortales del área del silencio muerto, pero transformó su chakra en calor vital, evitando que su cuerpo se endureciera y muriera de agotamiento. Una persona corriente que entrara aquí estaría condenada. Incluso con un enorme suministro de chakra, el cuerpo simplemente moría por el frío y la falta de energía. La fisiología de los shinobi era demasiado frágil. Fue precisamente por este defecto que Nagato, incluso con el poder que creía capaz de aplastar a Yue, seguía sin atreverse a entrar aquí. Y ahora, ya no había barreras.